de ovario. Entonces es importante, cuando nosotros vemos un ovario con una imagen totalmente compleja, vascularizada, irregular, unilateral, con líquido libre en el fondo de saco. Entonces, en este caso, bueno, eso es para mí, como especialista, la clasificación IOTA me está indicando a una masa maligna, de probable malignidad. Entonces, yo tengo que valorar todas esas cosas y esto me lo permite el estudio ginecológico. También nos sirve para orientar la aspiración o biopsia de las masas pélvicas seleccionadas. Si yo quiero hacer una biopsia, lo voy a hacer. No hay ningún problema. Voy a agarrar una aguja, voy a meter al lugar donde quiera sacar yo una muestra del tejido y poder hacer análisis. Las enfermedades endometriales, pólipos, les decía, miomas submucosos, CA de endometrio, enfermedades inflamatorias, trompas engrosadas, trompas con líquido, que pueden ser líquidos citrinos hemorrágicos o pueden ser finalmente abscesos tubováricos, evaluación post-histerectomía, ¿no? Ver cómo está esa histerorragia, existe algún problema, existe patología en la histerorragia, o sea, en la sutura de la incisión, de la cesárea, existe istmocele, no existe istmocele, valoramos todo eso. Hematomas, ¿no?, en la histerorragia, por dehiscencia de sutura, localizaciones del dispositivo intrauterino, hemorragia vaginal de etiología indeterminada. Muchas veces el ginecólogo no sabe por qué sangra. Es una paciente, por decir así, de ejemplo, menopáusica, y la paciente empieza a sangrar. Entonces tenemos una hemorragia. ¿Se ve mi puntero? Perdón, nuevamente. Mi flechita. ¿Se ve? Sí, ¿Ah? sí, doctor. Ya. Entonces, nos pide hemorragia uterina normal, nos dice. Entonces, tenemos que valorar de dónde proviene ese sangrado. Para eso nos sirve el estudio, entonces, ginecológico. Sangrado posmenopáusico, les decía. Control y seguimiento de la maduración folicular en caso de infertilidad. Entonces nosotros hacemos el seguimiento de maduración folicular desde un recuento folicular incipiente a los 5 días postmenstruales, 6 días hacemos un recuento folicular. Luego de esto, al 9º día, 10º día, empezamos a hacer la maduración o seguimiento de maduración folicular en casos de infertilidad, ¿no? Acá tenemos el estudio ginecológico donde estamos observando un útero bastante bonito, lindo, con el endometrio lineal. Acá tenemos, fíjense, un endometrio trilaminar. Entonces acá tenemos un ovario normal, aquí un ovario patológico, ¿no? Con múltiples quistes. Este es un ovario poliquístico, por ejemplo. Les estoy poniendo eso para que hagan una diferencia de un ovario normal con un ovario poliquístico. Solamente lo más sencillito. No estoy poniendo ni patología, ni tumores, ni cáncer, ni nada de ovario. Simplemente para que vean que el estudio ginecológico es importante. Bien, vamos a pasar a una herramienta bastante importante en ecografía obstétrica, como es la Doppler flujometría en obstetricia. Y decirles que actualmente, en la actualidad, no hay estudio obstétrico que no se realice con Doppler flujometría. Van a poder ver, los que van a rotar conmigo, casi en la mayoría de los estudios obstétricos se emplea la Doppler flujometría. Entonces, es importante, una herramienta importante de diagnóstico en obstetricia y ginecología moderna, ¿no? Se encuentra tan difundida que es virtualmente imposible practicar la obstetricia sin ella. Tenemos 10 minutos, vamos a entrar nomás, si es que no terminamos, un ratito más entramos. Entonces el Doppler es una herramienta imprescindible en obstetricia compleja. El autor, el que descubrió en 1803, Christian Andreas Doppler, es el que hizo sus primeros estudios y describe el efecto Doppler en 1842. Estableció el principio de cambio de frecuencia en la transmisión del sonido, ¿no? Él empieza a hacer este estudio principalmente en los submarinos, ¿no? Entonces,
empieza a ver que se transmitía el sonido por el agua. Entonces, estos cambiaban de frecuencia a medida que se aproximaban o se alejaban de un punto X. Entonces, a este efecto se llamaba efecto Doppler, ¿no? Estableció el principio de cambio de frecuencia en la transmisión del sonido. Cuando una onda del ultrasonido impacta con un blanco en movimiento, retorna con la longitud de onda y frecuencia modificada, que quiere decir que si yo pongo el transductor en un vaso determinado, por ejemplo las uterinas, ¿no? Estoy queriendo insonar con el Doppler la arteria uterina, yo tengo un punto fijo, que es el transductor, pero tengo un punto móvil, que es el líquido que está circulando por la arteria uterina. Entonces, ese cambio de frecuencia que emite el transductor, el sonido, con una frecuencia determinada, y retorna al mismo transductor este sonido, pero con una otra frecuencia, porque no se olviden que en el vaso existe líquido o glóbulos rojos que vendrían a ser el blanco, en este caso, que hacen que se reflexione el sonido con otra onda de velocidad. O con otra frecuencia, perdón, de onda de velocidad. Se utiliza para evaluar el flujo sanguíneo en medicina. Acá les pongo el ejemplo, el más sencillito que les he podido encontrar. Tenemos el cristal, este es el transductor, obviamente así está ejemplificado. Cristal transmisor, les he dicho que por aquí entra la corriente eléctrica, estimula el cristal, emite el sonido, ¿verdad? Acá estamos viendo con una onda de velocidad X. Choca con el vaso. Los glóbulos rojos, al chocar con los glóbulos rojos en movimiento, ¡pam!, retorna el sonido con otra onda de velocidad, con otra frecuencia, ¿sí? A esta variedad, a esta variación, a esta diferencia de frecuencias se llama efecto Doppler. En medicina tenemos el transductor y estamos explicando nuevamente el vaso y los glóbulos rojos. Esta es la emisión y esta es la reflexión, o sea, la onda que vuelve hacia el transductor. El ejemplo, o sea, la parte teórica está aquí. El transductor en verde, el transductor emite una frecuencia azul que es recibida por los glóbulos rojos en movimiento, manifestándose el primer efecto Doppler. Al chocar con esto, nos está produciendo el primer efecto Doppler. Los glóbulos rojos envían otra frecuencia, que es recibida por el receptor estacionario, el transductor, manifestándose el segundo efecto Doppler. Entonces, con esto existe el efecto Doppler, existe una fórmula que obviamente no les voy a poner porque los voy a complicar demasiado. Entonces, ahí radica la importancia de la valoración del efecto Doppler en los diferentes vasos que vamos a estudiar en obstetricia principalmente. El Doppler es un método no invasivo, jóvenes, de exploración de bienestar fetal. Les he dicho que tenemos diferentes métodos, entre ellos el perfil biofísico, el monitoreo fetal electrónico y el estudio Doppler. Entonces, con esos tres métodos se puede valorar bienestar fetal. Luego, decirles que es una información predictiva y decisiva en obstetricia. ¿Qué quiere decir? Que antes, por ejemplo, yo con el monitoreo fetal electrónico, antiguamente yo podía decidir tomar una conducta. Actualmente no me puedo dar el lujo de tomar una conducta con solamente la cardiotocografía o el monitoreo fetal electrónico. No me puedo tomar ese derecho, porque legalmente me pueden acusar. Ahora tenemos una nueva herramienta que es la dopplerflujometría y quizás es la última palabra en decidir si se interrumpe o no se interrumpe un embarazo o qué se puede hacer o se transfunde o no se transfunde o en una incompatibilidad por factor RH. Bueno, tiene múltiples indicaciones. Entonces, pero esto, si bien es predictiva, también es decisiva. Yo con esto voy a decir, el feto está muy mal, interrumpan inmediatamente. Si el ginecólogo o el obstetra hace caso omiso y se omite, es problema de él. Nosotros hicimos la sugerencia.
acá lo que les decía, diagnóstico en situaciones críticas. Entonces yo le voy a decir, haga la interrupción inmediata. Y si ese ginecólogo, ese obstetra, hace caso omiso, a pesar de la sugerencia, esto se convierte en un documento legal, jóvenes. Luego, es importante en la edad temprana de la gestación para valorar la predicción. En el screening de 11-14 semanas valoramos las arterias uterinas y con la valoración de estas arterias uterinas nosotros podemos hacer una predicción de preeclampsia, por ejemplo. Entonces, tomar nosotros previsión, anticiparnos a que esta paciente nos pueda hacer preeclampsia. Para eso nosotros, si estamos prediciendo probable preeclampsia, entonces nosotros podemos hacer uso de aspirina en baja dosis. Luego, es importante el estudio Doppler siempre en embarazos de alto riesgo. Ya vamos a ver las indicaciones. Acá tenemos las indicaciones. El embarazo intrauterino de primer trimestre viable, o sea, me va a ayudar mucho. ¿Sí? El embarazo intrauterino de primer trimestre frustrado o inviable, o que me esté indicando, por ejemplo, una hipervascularidad del trofoblasto, que probablemente me dice esta gestación va a ser inviable. O finalmente el embrión no tenga latido cardíaco, inviable. Entonces, me ayuda mucho el Doppler. En el embarazo ectópico, es importante la valoración de un embarazo ectópico, ya sea donde esté ubicado. No se olviden que cerca del 85% está en la trompa, no ubicada. Entonces su vascularidad es importante, ¿no? Ver en el embarazo ectópico, además de valorar el flujo en el saco gestacional, que se llama imagen de fuego. Entonces es una hipervascularidad en torno del embarazo ectópico. El embarazo molar también nos ayuda mucho con el estudio Doppler. Esto que está en rojo es importante que ustedes tomen en cuenta, que son las principales indicaciones de la Doppler flujometría, como es la preeclampsia, la eclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, gestación gemelar, isoinmunización y anemia fetal, vigilancia de pacientes tratadas con antiprostaglandínicos. Aquí, por ejemplo, nosotros hacemos mucho énfasis en el conducto arterioso o cierre prematuro del conducto arterioso en aquellas pacientes que están haciendo uso de prostaglandínicos. Cardiopatía y embarazo, se hace uso también de la Doppler flujometría. Acá nuevamente, sí o sí en la diabetes gestacional, evaluación del cuerpo lúteo, evaluación de placenta y cordón umbilical en el caso de, se me pierde mucho esto porque se me está perdiendo. Los 3 puntitos me has dicho, se me pierde mucho mi puntero, opciones de flecha. Ahora sí. Evaluación de placenta y cordón umbilical, malformaciones congénitas, ecocardiografía fetal. Entonces, fíjense, masas, tumores de útero y anexo, vascularidad, es importante ver. Entonces, fíjense la importancia que tiene en todas estas indicaciones el uso de la Doppler flujometría en obstetricia. ¿Cuáles son los vasos más importantes que nosotros utilizamos? Si bien existe una gama bastante amplia de vasos que nosotros podemos utilizar, nosotros preferimos tomar en cuenta estas, ¿no?, que tienen ahí, que son las arterias uterinas, un